Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal. Hemos llegado a la lección número 9 de nuestras clases de griego bíblico, la cual estamos subiendo los miércoles y comenzamos a estudiar lo que es el sistema verbal. Vamos a ver los verbos. El día de hoy empezaremos con la introducción de los verbos. Y es que los verbos se determinan, obviamente, o se analizan empezando por la persona y el número. Y es que al igual que en español, el verbo griego tiene persona, tiene primera, segunda y tercera persona. Asimismo, tiene número, que sería el singular y sería el plural. Por ejemplo, no se puede decir ellos dices que Jesús son fiel, sino que tenemos que decir ellos dicen que Jesús es fiel. Tiene que concordar el número y la persona en el verbo. Del mismo modo, como lo acabo de decir, el verbo griego tiene que concordar con la persona y con el número del sujeto. El verbo también tiene tiempo. El tiempo en la gramática se refiere a dos cosas. Primero, cuando se realiza la acción y segundo, la cualidad de esa acción. Por lo tanto, primero, cuándo y la cualidad de esa acción. A diferencia del español, el griego pone énfasis a la cualidad de la acción. A esto es lo que se le llama aspecto y no cuando se realiza la acción. En otras palabras, el verbo griego describe más el tipo de acción que el tiempo de la acción como tal. El tiempo del verbo indica el cuándo de la acción. Pasado, presente, futuro. Recuerden que en español, en gramática española, al pasado se le llama pretérito. Pasado, pretérito, yo hice. Presente, yo hago. Futuro, yo haré. El aspecto del verbo indica la cualidad o el tipo de la acción, ya sea una acción progresiva, una acción indefinida, una acción perfecta. El verbo puede ser progresivo, indefinido, perfecto. El verbo progresivo sería de la siguiente manera. Yo hacía. En indefinido sería yo hice. En perfecto sería yo he hecho. El aspecto del verbo griego contiene 6 tiempos. Presente, estoy haciendo. Imperfecto, estaba haciendo. Futuro, haré. Ahora aparece uno que es aoristo, que es hice. El aoristo vendría a ser como el pretérito, el pasado. Tenemos el perfecto, he hecho, y el pluscuamperfecto, que sería había hecho. Ahora podemos aquí observar en esta tabla o en esta imagen cómo trabajan los aspectos del tiempo del verbo. La rayita de la mitad, sí, la línea de la mitad dice ahora, que sería el presente. Y entonces, cómo se mueven los verbos. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo trabaja cada uno de estos. Pero así rapidito, el imperfecto muestra que va de un punto hacia a la hora, mientras que el aoristo es un punto que se queda estático en el tiempo. Lo mismo, el perfecto dice que empieza en un lugar y se mueve hacia el presente y luego hacia el futuro. Eso es lo que le llama secundario, que son los del pasado, mientras que los del presente y futuro, desde de la línea de ahora hacia adelante, sería presente, el futuro, que es más adelante del presente. Esos serían los básicos. Y ahora veremos uno más. Básicamente, si nos aprendemos este diagrama, podremos entender mejor cómo funcionan los verbos. Los verbos también tienen algo que se llama modo, y es que el modo identifica la manera en la cual la acción del verbo es expresada, ya sea un hecho, una posibilidad o una orden. Hay tres modos en griego: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Hay un cuarto modo que se le llama optativo, pero este solo ocurre 68 veces en el Nuevo Testamento. Más adelante podremos hablar de él, pero no es tan importante, entre comillas, como lo son el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El modo indicativo es el modo declarativo. Indica que lo que se dice es real o no es real. En la frase está lloviendo se indica una realidad, por lo tanto está en modo indicativo. El modo subjuntivo es el modo de probabilidad. Un verbo en modo subjuntivo está diciendo que la acción podría ocurrir. En este ejemplo que les pongo aquí sería quizás llueva. Puede que llueva como no puede que llueva. Eso es subjuntivo. Luego está en modo imperativo, que es el modo de mandato. Haz esto, haz aquello,
Cuando lleguemos a la lección número 12, vamos a ver estos dos modos de los verbos. Por ahora, nos centraremos en el modo indicativo. Los verbos también tienen voz. La voz del verbo se refiere a una relación entre el sujeto y el verbo. En el griego hay tres voces. Está la voz activa, está la voz media y está la voz pasiva. La voz activa afirma que el sujeto hace la acción. Es decir, en el ejemplo, yo pateo la pelota. El sujeto, que soy yo, estoy pateando la pelota. Yo hago la acción. Mientras que la voz media indica que el sujeto se hace la acción a sí mismo. Yo me pateo. Eso sería la voz media. Asimismo se hace la acción. La voz pasiva señala que el sujeto recibe la acción del verbo. Yo soy pateado. Entonces, básicamente las tres voces, activa, media, pasiva. En la media el sujeto hace la acción. En la activa, perdón, el sujeto hace la acción. En la media indica que el sujeto se hace la acción a sí mismo y en la pasiva el sujeto recibe la acción del verbo. Hay otro aspecto de los verbos que se llama conjugación. Todo lo anterior se resume en la palabra conjugación. Conjugar es la inflexión del verbo en todas sus partes. Por ejemplo, el verbo lees sería presente indicativo activo, segunda persona del singular o, en sus siglas, PIA 2S, porque está hablando de presente indicativo activo. Lees, ¿por qué es presente? Porque es lees y no leíste que es pasado, ni leerás que es futuro. ¿Por qué es indicativo? Porque indica un hecho. No hay ningún mandato, tampoco hay un deseo, no hay nada subjuntivo ni imperativo. Es indicativo, está indicando un hecho. Es activo porque el sujeto hace la acción del verbo. Tú lees. Es segunda persona porque se trata de tú. No se trata de yo, nosotros, que sería primera persona, ni de él, ella o ellos, que sería tercera persona. Y es singular porque lees es un solo sujeto, no hay varios sujetos allí. También los verbos tienen algo que tenemos que tener en cuenta, que es el tema y la desinencia. Lo mismo que cuando hablamos de los sustantivos, que los sustantivos tienen desinencias tanto en el nominativo como en el genitivo, en el dativo y en el acusativo. Los verbos también tienen esa desinencia. Todo verbo tiene una parte que no cambia. A eso se le llama tema o también se le puede llamar raíz. Al tema se le agregan las desinencias o terminaciones para conjugarlo. Por ejemplo, el verbo lugo significa aflojar, soltar, también desamarrar, desatar. Significa eso, el verbo lugo. Cuando nosotros añadimos la desinencia al tema, a la raíz, entonces tenemos lo que aparece aquí en la siguiente tabla. Aquí a la izquierda aparecen las personas. Primera, segunda, tercera persona del singular, luego primera, segunda, tercera persona del plural. Luego tenemos el tema. No, espero que aparezca el puntero, el mouse. No sé si estará apareciendo el mouse, espero que sí. A veces el programa como que se enloquece y no aparece el puntero, no aparece el mouse. Pero aquí está, tema. El tema, la raíz del verbo luo es lu, la L y la U, la lambda y la upsilon. Lu. Y las desinencias las vemos aquí en rojo y las vamos añadiendo y vamos entonces formando el verbo en presente indicativo activo. Entonces tenemos que lu más omega es luo y significa yo aflojo. La omega es la desinencia de primera persona del singular. Cuando entonces veamos un verbo en indicativo que termine en omega, sabremos que ese verbo está en primera persona del singular. Luego, la desinencia de segunda persona es eis. Por eso aquí sería lueis, aflojas. Tú aflojas o usted afloja. La tercera persona sería lu plus ei, sería luei. Afloja. Él afloja, ella afloja. Luego tenemos la primera persona del plural, lu más omen, que sería luomen, aflojamos nosotros, porque es primera persona del plural. Luego en segunda persona tenemos lu más ete, sería luete, que significa o se traduciría aflojan o aflojáis. Es decir, como es segunda persona, en plural ya no es tú, el tú es en la primera persona, la segunda persona en singular, ahora es ustedes o vosotros. Entonces sería ustedes aflojan
o vosotros aflojáis. Y la tercera persona en plural, luosin, sería lu más usin, que sería luosin, aflojan. Ustedes, no, perdón, ellos aflojan, ellos, porque la tercera persona del plural es ellos. Así que cuando nosotros observamos esta tabla que les estoy mostrando, y más adelante les voy a mostrar otras tablas, podemos observar las desinencias que son o, eis, ei, omen, et, usi. Si ustedes se aprenden este acrónimo y se lo memorizan, van a poder identificar y conjugar los verbos en griego, por lo menos en el presente indicativo activo, en el PIA. Simplemente se aprenden el siguiente acrónimo. O es ei, ome, et, usin. Fácil. O es ei, ome, eten, usin. O es ei, omen, et, usin. Ustedes aprenden esto y ya tranquilamente pueden identificar todos los verbos que estén en PIA, presente indicativo activo. Simplemente le añaden las desinencias. O es ei, omen, et, usin. Súper fácil de aprender estas desinencias. Por lo tanto, las desinencias del presente indicativo activo del PIA son o es ei, omen, et, usin. Fácil. Ahí ya lo recordarán como si fuera una canción. O es ei, omen, et, usin. Omesei, omenete usin, y ya está. Se han aprendido las desinencias del PIA, no tienen que aprenderse un montón de reglas. Con saber las desinencias ya ustedes pueden identificar los verbos. Vamos a hablar de la forma léxica. Al buscar un verbo en el diccionario de español, siempre se debe buscar en su forma infinitiva. Por ejemplo, nosotros tenemos que buscar el verbo comer. Si uno busca comió o comeríamos, no lo vamos a encontrar. Tenemos que buscar el verbo comer en su forma infinitiva, no en su conjugación. En el griego, los verbos se buscan en su conjugación pia 1s, es decir, presente indicativo activo, primera persona del singular. Siempre lo tienen que buscar así. En el pia, primera persona del singular. Una vez más, les pongo aquí el verbo luo, que es aflojar o soltar. Ustedes buscan el verbo luo, lo tienen que buscar como está aquí, luo. No lo pueden buscar como luomen o luete o lueis. No, tienen que buscarlo como luo para poderlo encontrar en el diccionario. Entonces, en algunas ocasiones se nos va a pedir, sobre todo en las clases de griego, se nos va a pedir que hagamos un análisis morfológico a la conjugación de un verbo. Y siempre cuando hacemos ese análisis, tenemos que poner su forma léxica, hacer todo el análisis y poner la forma léxica, que sería la forma en que la encontramos en el diccionario. Entonces nos dan el verbo, encontramos el verbo blepomen, y nosotros entonces decimos que blepomen está en tiempo presente porque termina en omen, está en modo indicativo, está en voz activa y es primera persona del plural. Blepomen. Recuerden que omen, aquí está, omen 1P, primera persona, omen es primera persona del plural, sería nosotros, omen. Por lo tanto, la raíz de blepomen o el tema sería blep más omen, blepomen. Ya sabemos, sabiendo esto, sabemos que es primera persona del plural y que es un pía. Su forma léxica, sabemos que es blepo porque es la raíz blep más el omega para formar el pía primera persona singular, blepo, y significa vemos, nosotros vemos. Entonces, básicamente eso es lo que nos van a pedir a nosotros, sobre todo en las clases de griego en nuestras universidades, que demos información, la información del verbo como está allí. El tiempo, el modo, la voz, la persona, el número, la forma léxica y el significado, que es el significado que está teniendo este verbo que estamos analizando. El verbo griego se compone de tres partes: tema o raíz, recordemos eso; la parte que no cambia y da su significado básico, recordemos que el blepomen, vemos la raíz es blep, como les explicaba anteriormente. Luego hay algo que se llama vocal conectora. Los verbos tienen una vocal que los conecta para poder hacer la conjugación. Esa vocal se añade después del tema de la raíz. Ayuda con la pronunciación
ya que luego se añadirá el sufijo o la desinencia. La desinencia son sufijos que se agregan a la raíz. La desinencia es un sufijo personal que se agrega al final del verbo para indicar la persona y el número. Entonces tenemos aquí en la siguiente tabla el verbo lugo. La vocal la conectiva del lugo es la O, el omicron, de la primera persona, la segunda persona es el épsilon, la tercera persona es épsilon, la primera persona del plural es omicron, la segunda persona del plural es épsilon, la tercera persona del plural es omicron. A eso se le añade la desinencia, eso es una explicación de cómo se forma. No se le añade, entonces por eso en vez de ser lugo con omicron, se alarga al luo con omega. Luego el lues se transforma en lueis. El luei termina como está, no hay un alargamiento. Luomen se mantiene así, luomen. Luete igualmente. Y luosin se le agrega una upsilon después de luo para hacer la pronunciación luosin. Sigamos hablando de la vocal conectora. Y es que cabe aclarar que el estudiante no tiene que aprenderse las vocales conectoras porque los paradigmas de los verbos ya han sido creados para su conveniencia. Entonces, como les mostraba ahora, el OSA, omen, et, usin. Ya ustedes aprendiendo eso no tienen que saber nada de las vocales conectoras, que es bueno saberlo para aprender, pero memorizándose lo que les decía del omen, del OSA, omen et usin, ya es suficiente. Tomemos como por ejemplo el verbo lego, el verbo decir. El tema o la raíz es leg, ¿sí? Le es L-E-G, leg, y a este se le añaden las desinencias. Entonces, al leg se le añade el omega, sería lego, se le añade eis, legeis, se le añade el ei, legei, se le añade omen, legomen, se le añade el ete, leguete, se le añade el usin, entonces sería legusin, y así se le añade lo que serían las desinencias. Entonces, el leguete se compone del tema leg, la vocal conectora épsilon, la desinencia T y significa ustedes dicen o vosotros decís. Por lo tanto, con recordar las terminaciones, las desinencias, es más que suficiente. Con esto llegamos al final de esta primera parte de los verbos. Espero que les haya gustado, que le den like. Si tienen alguna pregunta, escríbanla allí. Y espero que de verdad les gusten las clases de griego. Trato de hacerlo lo más simple posible, aunque a veces se complica un poco. No quiero que sea muy complicado, pero pues a veces sucede. Pero si les está gustando, si tienen alguna pregunta, déjenmela allí en la caja de comentarios. Nos veremos en el próximo video, donde vamos a seguir hablando de la segunda parte de este sistema verbal del modo indicativo, que es lo que estamos viendo ahora. No siendo más, nos encontraremos entonces en el próximo video. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.